voy a enfatizar en algunos ejemplos las ideas principales en el cálculo de las probabilidades. Si tú te das cuenta, en esta probabilidad lo que nosotros tenemos es una distribución normal 0,1. ¿Cómo calculamos entonces la probabilidad de que z esté entre menos un medio y un medio? Bueno, la pregunta que hay que hacer es la siguiente. ¿Cuándo tengo que estandarizar? Aquí no es necesario estandarizar porque tienes una normal 0,1 que ya está estandarizada. Por lo tanto, esto simplemente es la aplicación de la función de distribución. Es decir, tú calculas la probabilidad acumulada hasta un medio y le restas la probabilidad acumulada hasta menos un medio. Entonces, de aquí en adelante lo que tienes que hacer es buscar en la tabla donde aparece z y la probabilidad acumulada de z, cuál es el valor de la probabilidad para un medio y para menos un medio. En este caso, estas probabilidades son .6915 en tu tabla y esta otra es 0.3085. Entonces tú simplemente restas, dice, mira, esto es 6915 menos 0.3085 y esa probabilidad resulta ser 0.383. Si esta normal no hubiera sido una normal estándar, entonces tienes que estandarizar, es decir, restar la media de los tres lados y dividir por la desviación estándar en los tres lados y entonces, después de eso, ir a la tabla. En el caso de la parte B, esta probabilidad es muy simple porque, como dijimos anteriormente, la tabla de la distribución normal está construida para valores más o menos entre menos 3 y 3. Hay algunas tablas que están hechas entre menos 4 y 4, pero tú ya sabes que la probabilidad, cuando llegas a menos 3, es una probabilidad muy pequeñita. Entonces, imagínate si aquí está el 99% de la probabilidad. ¿Cuánto es la probabilidad de que tú tengas 4, 5? ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea mayor que 5,2? Bueno, el 5,2 está aquí, te das cuenta que esa probabilidad va a ser esencialmente 0. Entonces, todo lo que está fuera de tu probabilidad, esencialmente este valor, si lo calculas numéricamente, va a ser un valor muy pequeñito, va a ser algo 10 a la menos 15, 10 a la menos 7, pero en el fondo, para efectos prácticos, esto es esencialmente 0. Todo lo que está fuera de menos 3, menos 3 y 3, o menos 4 y 4, eso va a ser esencialmente para nosotros 0. Entonces, en términos del cálculo de las probabilidades, tú lo que tienes que saber es cómo calcular a partir de una tabla o de un computador o numéricamente, y también cuando la variable no es normal 0,1, cómo estandarizar. Entonces, para ejemplificar eso, vamos a considerar un segundo ejemplo, en que en este caso la variable x representa el puntaje de matemática, ¿ya? El puntaje de matemática de una prueba de selección, como la PSU, por ejemplo, ¿ya? De una prueba de selección. Y lo que sucede acá es que nos dan cierta información. Por ejemplo, te dicen que este x tiene una distribución normal con mu igual a 586 y una varianza de 70 al cuadrado. Entonces, en la pregunta A nos piden cuál es la probabilidad que una persona saque más de 800 puntos. ¿Cuál es la probabilidad entonces, de acuerdo a esa ley, de obtener más de 800 puntos? Entonces tú lo que puedes decir es lo siguiente. Mira, lo que me preguntan a mí en términos de esta variable x, me tienen que decir que es normal porque si no, no puedo adivinar. ¿Te das cuenta? En este caso es bien restrictivo el problema porque te tienen que decir que es normal y te tienen que dar los parámetros o alguna condición para calcular esos parámetros. Entonces, lo que te preguntan es cuál es la probabilidad de que x sea más grande que 800. Creo que aquí cometí un error. Entonces, voy a borrar porque te preguntan que x sea mayor que 800 puntos. Eso. ¿Cómo calculas esa probabilidad? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Te acuerdas que nos hicimos la misma pregunta acá? ¿Cómo calculo una probabilidad? Tengo que saber si esta es una normal estándar o no. En este caso es claro que no es una normal estándar. Entonces nosotros vamos a primero cambiar esta probabilidad para los valores menores que 800 por conveniencia, porque la mayoría de las tablas calcula la probabilidad entre menos infinito y un valor. Y entonces vamos a estandarizar. ¿Qué significa estandarizar acá?
significa que tengo que calcular la probabilidad, se tengo que dividir por, restar por mu, es decir, esto es x menos mu, que es 586, partido por sigma, que es 70, y eso es menor que 800 menos 586 partido por 70. Eso es estandarizar, entonces eso te garantiza que esta variable ahora es una variable normal 0,1 y este número lo calculamos. Ese número resultó ser 3.06. ¿Ok? Entonces ahora tú tienes que ir a tu tabla y ver cuál es la probabilidad acumulada hasta 306 y reemplazarla con esta. Si te das cuenta, esto va a ser muy cercano a 1, por tanto se esperaría que la probabilidad fuera bien pequeña. Y así es, entonces viendo el valor de la tabla, lo que obtienes aquí es que esto es 0.0001. ¿Okay? Y esa entonces es la probabilidad de obtener más de 800 puntos, si es que la media es esta y es que la desviación estándar es esta. La parte B de este problema incluye una pregunta un tanto diferente. Si tú tienes ahora un proceso de selección en que tú quieres elegir el 5% superior de los estudiantes, es decir, quieres seleccionar a todos aquellos estudiantes que les fue mejor en la prueba de admisión, pero tú quieres decir ahora, mira, lo que me interesa a mí es poner un punto de corte ahí, de tal manera de seleccionar que esta probabilidad sea un 5%. Es decir, tú quieres dejar el 95% de la masa en este lado y quieres saber cuál es el punto, cuál es el puntaje de corte, de tal manera que te quede el 5% ahí arriba. Entonces, ¿cómo tú lo planteas? Bueno, tú lo planteas de la siguiente manera. El puntaje es X. Y yo quiero que la probabilidad de que X sea mayor o igual que este punto de corte sea igual a 0.05. Ah, pero esta distribución nosotros sabemos que es normal y sabemos cuál es su media y su varianza. Entonces, si tú quieres dejar eso escrito en una probabilidad menor o igual que algo, esto va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual que C, igual a 0.95. ¿Qué hago entonces? Bueno, yo no he estandarizado esta variable. ¿Es mu igual a 0? No. En este caso, mu es igual a 586 y sigma es igual a 70. Por lo tanto, yo no estoy en presencia de una normal estándar. Y si esto no es normal estándar, significa que tengo que estandarizar esta probabilidad. ¿Qué significa eso? Significa que tengo que restar la media, porque yo no puedo ir a buscar la tabla con una variable x normal mu sigma cuadrado. Solamente tengo que ir a buscar la tabla cuando la variable está estandarizada. Es decir, lo que yo tengo que hacer es x menos 70 partido por, 586 dividido por 70, y eso es menor o igual que c menos 586 partido por 70, y eso es igual a 0,95. Entonces, si tú escribes esto de manera más compacta ahora, eso es equivalente a decir que la probabilidad de z es menor que c menos 586 partido por 70, y eso es 0.95. Entonces ahora lo que tú te preguntas es algo distinto. Fíjate, en la tabla tú siempre ponías aquí el valor de z y el valor de la probabilidad acumulada para una normal. Pero ahora lo que tú no conoces es este z. Tú siempre decías, mira, la probabilidad hasta un medio es, y la buscas en la tabla. Ahora esto es distinto. Tú tienes que esta probabilidad es 0.95. ¿Cuál es el valor de z? De tal manera que la probabilidad acumulada hasta ese valor sea 0,95. Entonces tú vas a la tabla ahora con el valor de entrada como la probabilidad y buscas cuál es el equivalente z que satisface eso. Ese valor resulta ser 1.65. Entonces, si tú te das cuenta, este señor es el que está haciendo el papel del rol del cuantil, cuyo valor es 1.65. Claro, la probabilidad de que una normal estándar sea menor que este valor es 0.95. Entonces, todo esto es igual a eso. De aquí tenemos una ecuación, entonces, que te permite despejar el valor de C. ¿Cuál es esa ecuación? Bueno, tú tienes que C menos 586 partido por 70, eso es igual a 1.65. De aquí entonces tú tienes que efectivamente C es 70
por 1.65 más 586. Es decir, este valor es 701.5. Es decir, lo que tú encontraste acá fue el percentil de orden 95. Entonces la distribución normal también te sirve para calcular percentiles. Claro, no solamente me sirve para calcular probabilidades, me sirve para calcular percentiles dado la probabilidad. Entonces lo que tú puedes garantizar ahora es que si esta es una normal que está centrada en 586 y con una varianza de 70, de desviación estándar de 70, lo que tú sabes es que si aquí está el valor 701.5, entonces el 5% está de ese lado y el otro 95% está a ese otro lado. Entonces tú deberías seleccionar, si quieres el 5% mejor, a todos aquellos estudiantes que tienen 701.5 puntos o más. Este es un problema interesante porque tenemos que usar la distribución normal, pero no tenemos los valores de la media y la varianza. Entonces un fusible funciona a 16 amperes, se considera bueno, o sea, está funcionando correctamente, si funciona entre 14 y 17 amperes. Entonces de la práctica se observa que el 5% de las veces los fusibles se funden a 14 o más amperes y solo el 1% de las veces se funden a 17 amperes o más. Entonces calcular la probabilidad de que un fusible esté funcionando bien. Entonces lo que vamos a definir es la variable, esta entonces es la intensidad, ¿cierto? O la corriente, la intensidad a la que funciona un fusible, ¿no? Entonces la intensidad a la que funciona un fusible. Vamos a asumir que esto tiene una distribución normal con media, mu y sigma cuadrado. ¿Tenemos los valores de mu y sigma cuadrado? No lo sabemos. Lo único que tenemos son dos condiciones. Que la probabilidad de que un fusible se funda a más de 14 grados, eso es 0.05. Esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, que la probabilidad de que x sea mayor que 17, que se funda, eso ocurre el 1% de las veces. Entonces, haciendo el mismo análisis que antes, lo que nosotros necesitamos es estandarizar estas dos ecuaciones. Entonces, estas dos ecuaciones son equivalentes a que tú digas ahora, mira, ¿sabes qué? Quiero dejar la probabilidad menor. Entonces, esto va a quedar la probabilidad de que z sea menor que 14 menos, no conozco mu, pero lo resto porque estoy estandarizando, y esto va a ser 0.95. Y esta es la ecuación 1, y la ecuación 2 es la probabilidad también de que z sea menor que 17 menos mu partido por sigma, y esto ahora va a ser 0.99. Perfecto. Entonces, la pregunta que uno hace es la siguiente. ¿Cómo puedo calcular el valor de mu sigma acá? Bueno, es de la misma manera. ¿Te recuerdas que de aquí estas ecuaciones eran equivalentes a decir que todo esto, 14 menos mu partido por sigma, es igual al cuantil? Pero nosotros ya sabemos que este es 1.65 a partir de la tabla. Esta es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, nosotros sabemos que 17 menos mu partido por sigma ahora es igual, y buscamos en la tabla el percentil de orden 99, y eso resulta ser 2.33. Entonces, ambos de estos valores se obtienen a partir de la tabla. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones. ¿Para quién? ¿Cuáles son las incógnitas? Mu y sigma. Y lo que tengo que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones. Si yo resuelvo entonces ese sistema de ecuaciones, que es un sistema lineal, que es muy sencillo, entonces ahí obtengo que mu vale 6.742 y sigma vale 4.412. Esto significa que ahora la distribución normal es completamente conocida. Antes no sabíamos cuál era el valor de mu y sigma, entonces ahora sabemos que esto se distribuye normal con media 6.742 y varianza 4.412 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora podemos abordar la pregunta que nos hacen. Calcular la probabilidad que un fusible esté funcionando bien. ¿Cuál es la probabilidad que un fusible esté funcionando bien? Que esté entre 14 y 17 amperes. ¿Es esto normal 0,1? No, pero nosotros ya sabemos que si estandarizamos en las tres partes, entonces esto nos va a quedar 14 menos 6.742
partido por 4.412 menor que z, y esto es menor que 17 menos 6.742 dividido por 4.412. ¿Verdad? Entonces calculamos esos valores y entonces eso va a significar que el z está entre... no los calculé esos valores, no los calculé. Bueno, entonces tenemos que calcular ese valor y ese valor y después ir a la tabla. Lo que sí podría decir acá es lo siguiente. Lo que sí podría decir para terminar el ejercicio. ¿Cómo yo calculo eso? Bueno, tengo que ir a la tabla y calcular phi evaluado ¿dónde? Acá. 17 menos 6.742 partido por 4.412. Eso y la tabla evaluada en este ahora, que es el más pequeño. 14 menos 6.742 partido por 4.412. Y eso, entonces, voy a la tabla. Y si tengo el valor final. Esto resulta ser... esto es 0.99. Y esto es 0.95. O sea, esto me queda 0.04. Y ese es el valor de la probabilidad de que el fusible esté calculando correctamente. Si tú te das cuenta, es una probabilidad bastante pequeña. Por eso esto es algo que se supone que es académico, no es un problema real.